Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ignacio Casillas, soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la sesión número 11 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Miriam Rubio, de la Escuela de Enfermería UC, Soledad Herrera, del Instituto de Sociología UC, y Victoria Reyes, asistente de investigación del Instituto de Sociología, autoras de la publicación Pandemia de COVID-19, una oportunidad para relevar la importancia y los beneficios de la conectividad social a través del uso de la tecnología en personas mayores, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC en la serie Temas de la Agenda Pública. Miriam, Soledad y Victoria, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, en primer lugar, en el documento afirman que el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación ha demostrado tener efectos positivos en la salud física y psicológica de las personas mayores. ¿Podrían detallarnos cuáles son estos efectos? Efectivamente, tal como tú dices, Ignacio, ¿cierto? Se ha visto que la conexión a través del uso de tecnología tiene efectos tanto a nivel de la salud como el bienestar de las personas mayores. Y dentro de los efectos positivos en la salud física, uno de ellos es que las personas mayores reportan una mejor salud, o sea, un mejor autorreporte de salud, lo que significa que a pesar de que ellos tengan algunas enfermedades, ellos refieren sentirse saludables, por ejemplo, una mejor salud en comparación a las personas que no usan la tecnología. Otro beneficio también de la salud física es que tienen menos riesgo de tener disminución de la funcionalidad, ¿ya? Y por lo tanto las personas mayores pueden ser una mayor cantidad de tiempo más autovalentes e independientes de la realización de actividades de la vida diaria. Y con esto, en el fondo, tiene un efecto bien positivo porque disminuye la necesidad de un cuidador o de la institucionalización de las personas mayores. Y con esto, finalmente, también tiene una repercusión en los aspectos o en los recursos económicos, tanto de la familia como del país. Y dentro de los efectos a nivel de la salud mental, principalmente, ¿cierto? Hay harta investigación empírica, harta evidencia empírica en relación a esto, que disminuye los síntomas depresivos o la depresión en las personas mayores. Algunos estudios reportan que las personas que están conectadas a través de la tecnología o la tecnología de la información y la comunicación, con otras redes de apoyo, familiares, amigos, tienen el doble de menos probabilidades de tener depresión en comparación con las personas que no usan las TIC. También se ha visto que disminuye el aislamiento, ¿cierto? Y al disminuir el aislamiento también tiene un impacto sobre la soledad de las personas mayores. Ahora, este efecto de disminución de los síntomas depresivos es mayor en las personas que están más solas o en las personas que viven solas y también en las personas que están en residencias de larga estadía o establecimientos de larga estadía, ya que permiten en el fondo disminuir, ¿cierto?, las barreras espaciales con su familia y amigos. Esos serían los beneficios que podría detallar. Y específicamente en la pandemia, ¿qué relevancia ha tenido el uso de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, de las TIC, en personas mayores? Bueno, nosotros tenemos un estudio que seguimos a una cohorte de personas mayores durante la pandemia en Chile. Lo llamamos 3 veces por teléfono en 3 momentos de la pandemia, y lo bueno era que teníamos la línea base, o sea, habíamos entrevistado a estas personas antes de la pandemia. Así que podemos saber, conocer los cambios durante la pandemia, pero comparando con la línea base. Y bueno, el tema que hay que tener en cuenta es que efectivamente aumentó el uso de las TICs, principalmente el uso de la telefonía celular inteligente, y para que lo que más lo han usado las personas mayores para las videollamadas y para el WhatsApp, o sea, con un fin comunicativo, ¿ya? El tipo de uso de las TICs, en este caso el celular, incide en su impacto también, ¿ya? Como decía Miriam, efectivamente este uso comunicativo se asocia positivamente con bienestar
en las personas mayores durante la pandemia a través de proteger contra el aislamiento. De hecho, las personas mayores durante la pandemia están más conectadas han estado más conectadas que antes de la pandemia. Claro que es un tipo de conexión distinto, ¿no es cierto? Un tipo de conexión que se da a través de estos medios digitales. Pero en el fondo ellos mismos señalan tener contacto con más gente ahora que antes. Por lo tanto, ha protegido contra el aislamiento durante la pandemia muchísimo, aun cuando el sentimiento de soledad no lo protege tanto. Porque durante la pandemia igualmente aumentó el sentimiento de soledad, de sentirse solo, el sentimiento más subjetivo, lo que también indica que el uso comunicacional de las TICs en personas mayores no logra reemplazar, ¿no es cierto?, el contacto cara a cara con otras personas. Y en ese sentido hay personas que se están conectando con otros, pero igualmente se sienten solos. En este estudio también nosotros analizamos la relación con distintos indicadores de bienestar y con síntomas depresivos, y efectivamente protege contra el aumento de síntomas depresivos, el hecho de estar más conectados, pero no tanto así con la satisfacción general con la vida, porque eso se asocia más con el sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, como no ha protegido contra el sentimiento de soledad, no protegido tanto contra algunos indicadores de bienestar como es la sensación de satisfacción con la vida. Pero sí está protegiendo para no aumentar tanto los síntomas depresivos, ¿no? Estos datos son positivos, han indicado que las personas mayores son capaces, ¿no es cierto?, de adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, son capaces de aprender, de usarlo más que antes. Si bien hay algunos usos que no aumentaron tanto, aumentó el uso, por ejemplo, aumentó el uso de información, casi el doble, de búsqueda de información, pero no aumentó, por ejemplo, el uso de trámites, ¿ya? El uso de información en otros estudios, hay un estudio de Javiera Rosell, que acaba de finalizar su tesis doctoral en psicología en la Católica, y que muestra, por ejemplo, el uso problemático que tienen las tecnologías de información y comunicación cuando se trata de mucho uso de información, porque el mucho uso de información aumenta los síntomas ansiosos, ¿ya? Y eso se puede asociar con más síntomas depresivos también. Entonces, también hay que tener como ojo con ese dato. Y bueno, y el usuario de trámite no aumentó, se mantuvo bajo, lo que demuestra que yo creo que es muy difícil hacer trámites hoy en día a través de un celular, ¿no? Porque como no ha aumentado el uso en computador, sino que solo celular, es difícil. Y para finalizar este comentario, quisiera decir que estos datos son positivos, pero el aumento en el uso de telefonía celular se produjo. Antes la pandemia era de un 47% y aumentó un 55% durante la pandemia. Aumentó significativamente, pero no aumentó tanto. O visto del otro lado, igual hay un 45% de las personas mayores que durante la pandemia no tuvieron acceso a un celular. Y eso es súper preocupante, ¿ya? Porque sabemos que eso se asocia efectivamente con menor aislamiento. ¿Quiénes son los que más dificultades tuvieron de acceder a un celular? La principal diferencia se da por grupos de edad. En el grupo de 80 o más años, solo 1 de cada 5 personas de 80 o más años usó un celular, ¿ya? No hay diferencias por género, lo que es una buena noticia, y bueno, y hay hartas diferencias por nivel educativo también en el uso de celular, ¿no? Pero las brechas educativas socioeconómicas se han ido acortando durante la pandemia, porque las personas con menor nivel socioeconómico fueron las que más aumentaron el uso de teléfono celular durante la pandemia. Por lo tanto, las brechas socioeconómicas se han ido acortando, lo que también es una buena noticia. Y siguiendo un poco en esa misma línea, ¿qué obstáculos enfrentan las personas mayores para acceder al uso de TIC y por lo mismo también para acceder a todos estos beneficios que les pueden traer? Hola, bueno, los principales obstáculos que enfrentan las personas mayores pueden ser categorizados en 3, que vendrían siendo el acceso, el conocimiento y también dificultades sensoriales, cognitivas o visuales asociadas al uso de tecnología. En el primer caso, para las dificultades de acceso, está la dificultad de acceso a los aparatos tecnológicos, ya sea un computador, un teléfono inteligente u otro aparato tecnológico, como también de conectividad, ya sea el acceso a una red de internet móvil o de Wi-Fi. Cabe destacar que, como mencionaba Soledad,
Existen grandes diferencias por el nivel educacional y el nivel socioeconómico de las personas mayores, ya que efectivamente hay un costo asociado al acceso de los teléfonos y de una red de conectividad a Internet, por lo que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto y al mismo tiempo un nivel educacional mayor, tienen más probabilidades de encontrarse conectadas. Y de la misma manera, otro obstáculo grande que hay en cuanto al acceso a la conectividad es para aquellas personas que viven en zonas rurales, ya que también efectivamente tienen mucho menos acceso a la conectividad, porque dentro de la zona que se encuentran puede ser que no exista acceso a redes. Y de la misma manera esto se vincula con que finalmente terminan siendo las personas que están más aisladas, que como ha sido mencionado son las que necesitan conectarse más, quienes se enfrentan a una mayor cantidad de obstáculos para poder conectarse. En cuanto a la segunda barrera, que es la barrera de conocimiento, se puede decir que al estar las personas mayores tan lejanas a lo que es la tecnología, pueden crearse ciertos sentimientos de frustración o actitudes negativas frente a la tecnología al sentirse tan distantes en contraste a todo el resto de la sociedad, incluso sus familias, por el uso de la tecnología. Entonces, estas brechas generacionales que existen y que se dan principalmente en los casos, por ejemplo, de abuelo, abuela, nieto, nieta, pueden crear algún sentimiento negativo de frustración, pero a la vez también podrían, por el contrario, crear mayores incentivos positivos para el uso de las tecnologías. En este caso, también hay evidencia que demuestra que aquellas personas mayores que tienen incentivos positivos por parte de algún familiar menor que sea, ojalá, un nativo digital, que son estas personas que nacieron y ya había tecnología, tienen significativamente mayores probabilidades de tener acceso a la tecnología e incorporarla a su vida cotidiana. Y por último, en cuanto a los obstáculos vinculados con las dificultades sensoriales, cognitivas o visuales, cabe decir que hay muchas personas mayores que no se sienten cómodas con el uso de la tecnología, principalmente del uso del teléfono, como mencionaba Soledad, que a diferencia de un computador es un aparato mucho más pequeño, que involucra mucha más capacidad de cómo aprender a apretar los botones, o por ejemplo que el campo visual es mucho más reducido que en un computador, que es una pantalla mucho más grande. Dicho eso, uno de los principales obstáculos que se encuentran es que los teléfonos o los computadores no están acondicionados correctamente para las personas mayores, por lo que se recomienda obviamente aumentar la letra o todos estos incentivos externos que podrían permitir que las personas mayores se sientan más cómodas utilizando. Dicho eso, también dentro de estos obstáculos que crean estas dificultades sensoriales o visuales, las personas mayores empiezan a crear una lejanía con los aparatos tecnológicos y no logran incorporarlo finalmente a la vida cotidiana, que es lo que se busca. Entonces, esto queda principalmente en lo que se puede aprender en un taller o en alguna capacitación, pero no logran realizar más acciones con esta tecnología, como mencionaba Sole, que principalmente se usa para llamar, para comunicarse, el uso de WhatsApp, pero no para pagar cuentas y otras actividades que podrían facilitar mucho más su vida cotidiana. Y antes de terminar, me gustaría que habláramos un poco de cómo abordamos este tema. En el informe señalan que a nivel mundial se han implementado diversas políticas públicas con la finalidad de aumentar el uso y manejo de las TIC en personas mayores. ¿Cuáles creen ustedes que sería una política pública adecuada para Chile y qué oportunidades ven para un próximo gobierno? Bueno, en relación a eso que mencionas, Ignacio, primero comentar un poco de que, tal como tú dices, nosotros hicimos una revisión y lo que pudimos encontrar que a nivel latinoamericano, en realidad, la mayoría de las instancias, más que ser políticas públicas, estaban más reducidas como talleres, a cursos, a pequeñas intervenciones, en el fondo para aumentar el uso de las TIC en las personas mayores. En cambio, en Europa, ¿cierto?, estaba mucho más desarrollado y en esos lugares sí tenían más políticas públicas y eran más variada la oferta en el fondo de distintos programas para aumentar la accesibilidad, el uso de las TIC en las personas mayores. Dicho eso, y en el fondo recogiendo también toda esa información y más otros antecedentes, ¿cierto? Nosotros planteamos en el informe que
existen 3 lineamientos importantes para tener presentes al momento de plantear una política pública en este tema, y que esos 3 puntos son la inclusión social, tenerlo como un lineamiento importante, la experiencia con sentido, y la apropiación social de la TIC. Y la primera, la inclusión social, habla un poco, ¿cierto?, de esto de que lo que mencionaba, ¿cierto?, Victoria, en relación a que las personas mayores pueden sentirse excluidas digitalmente, porque son personas en el fondo que no se han desarrollado de manera, no han vivido en el fondo, su vida no ha estado desarrollada o acompañada con la tecnología, por lo tanto son personas más excluidas socialmente de la mirada digital, ¿cierto? Entonces, los programas o las políticas tienen que tener ese enfoque, que en el fondo tiene que tener presente, ¿cierto?, de que con esto, con acercar la tecnología a las personas mayores, podemos hacer una inclusión social. Por lo tanto, las personas mayores se pueden sentir más incluidas socialmente y también ser más partícipes de la sociedad, ¿ya? Y pueden en el fondo ocupar las redes, que existen redes sociales también para estar más activos, para ejercer sus derechos como personas mayores, por ejemplo, ¿ya? Luego la experiencia con sentido es considerar en el fondo los intereses de las personas mayores, los intereses, sus pasatiempos, sus preocupaciones, con relación a las tecnologías, en las distintas políticas públicas o ya más precisamente, ¿cierto?, en los cursos, en los talleres que se puedan plantear. Y en este sentido, en el fondo, hay que tener consideración que el grupo de personas mayores son muy heterogéneos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener personas desde 60 años hasta 80 y tantos, 90 años, que obviamente sus habilidades también con la tecnología y su acercamiento a la tecnología son distintas. Por lo tanto, también hay que tener en consideración eso al momento de plantear una política pública, ¿ya? Lo importante es tener claro que debe ser una experiencia, tal como dice, con sentido, que le haga sentido a esta persona mayor, que esté en lineamiento con sus intereses, con sus pasatiempos, y que la persona mayor en el fondo pueda adquirir esta habilidad y mantenerla en el tiempo, ¿ya? Y eso sabemos, ¿cierto?, que se logra cuando a uno le hace sentido algo que está aprendiendo o que se está acercando. Y en esta instancia, por ejemplo, la familia tiene un rol importante, los nietos, en el fondo en esta experiencia con sentido, sentir que a lo mejor les permite comunicarse más con sus nietos, tener una conexión mucho más directa con ellos, etc. ¿Ya? Y la última, la apropiación social de la TIC. Esto también acá es importante mencionar que hay 2 tipos de apropiación. En este sentido, ¿cierto? Para que finalmente tenga un impacto las distintas políticas públicas en la vida de las personas y finalmente en el bienestar y en la calidad de ellos, se debe trabajar en el fondo en 2 instancias de apropiación. Una que tiene que ver más con la apropiación instrumental, que se ha denominado por algunos autores, que hace referencia a las competencias, a poder adquirir competencias a nivel de autonomía, de uso de distintos medios digitales, ya sea el celular, la tablet, el computador. Y en ese sentido es importante también mencionar que deben ser herramientas o elementos tecnológicos que las personas mayores utilicen de manera frecuente. Porque, por ejemplo, lo que decía Victoria al finalizar, por ejemplo, a lo mejor les enseñamos a usar un computador en un taller y las personas mayores no tienen acceso a un computador, más probable, ¿cierto?, que no le hagan ningún sentido usar el computador, probablemente eso no va a perdurar en el tiempo. Pero sí, a lo mejor si él tiene acceso a un smartphone, podemos trabajar desde el smartphone, ¿ya? Entonces eso ya son como cositas un poco más en detalle, que sí aparecen un poco más desarrolladas en el paper, de que deben considerarse para una política pública. Entonces, volviendo un poco, ¿cierto?, a que hay una dimensión instrumental que tiene que ver con el uso del teléfono, también hay una dimensión de sentido, que se relaciona con el punto 2 también, ¿cierto? Y que la persona mayor, para incorporar las TIC como uso, tiene que ser consentido, ¿ya? Y esto, en el fondo, le permite
ir desarrollando distintos procesos creativos, productivos y finalmente tener el impacto social que queremos buscar con el uso de la tecnología en las personas mayores, la introducción y el uso constante. Eso. No sé si Victoria, Soledad, a lo mejor quieren agregar algo. Muy bien. Bueno, llegamos con esto entonces al final de nuestra entrevista. Muchas gracias a las tres, Miriam, Soledad y Victoria, por participar, por haber participado en el desarrollo de este documento y en esta entrevista. Y a quienes nos están escuchando o viendo, los invitamos a descargar y leer la publicación Pandemia de COVID-19, una oportunidad para relevar la importancia y los beneficios de la conectividad social a través del uso de la tecnología en personas mayores, que está disponible en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl.